Amplifiquemos el Impacto es un podcast de la Fundación Santo Domingo para conectar ideas, inspirar acciones y movilizar conversaciones que transformen. Aquí dialogamos con líderes empresariales, expertos y referentes del sector social que están construyendo soluciones para el desarrollo sostenible de Colombia y Latinoamérica. Porque cuando sumamos capacidades, los resultados se multiplican. Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Mi amiga Aura Lucía Lloreda, Chía Lloreda, a quien cariñosamente le digo que es mi jefa porque Chía dirige una organización que realmente es el faro del sector fundacional en Colombia, la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares de Colombia. Chía, bienvenida a Amplifiquemos el Impacto, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Es un placer compartir contigo este espacio, esta conversación, en donde lo que queremos es entender un poco lo que hace la AFE, los propósitos que tiene. Y para eso quiero principalmente e inicialmente preguntarte, ¿a ti qué te mueve, qué te inspira, qué te une en ese propósito de impacto y propósito social que tenemos en la Fundación Santo Domingo? José, primero gracias por esta invitación y por esta buena idea. Creo que amplificar nuestras voces es lo que más debemos hacer. A ver, ¿a mí qué me mueve? A mí me mueve que haya gente que todos los días de su vida se levante para hacer que la vida de otro cambie. Y esto es lo que se hace desde el sector fundacional, lo que lideran ustedes desde la Fundación Santo Domingo. Entonces, ver cómo desde lo que yo puedo hacer, puedo ayudar a que el impacto sea mayor. O sea, para mí, irme todos los días a dormir con la sensación de que hemos hecho algo bueno, que además la suma de lo que estamos haciendo es lo que realmente va a generar una transformación social en el país. Eso es lo que me mueve. Mira, para mí es un privilegio servir al sector fundacional acompañándote desde la Junta de la AFE. Y uno ve una historia muy interesante de una asociación que se creó entre 8 o 9 entidades en el año 2008 aproximadamente y que hoy, en el año 2025, reúne alrededor de 100 fundaciones empresariales y familiares y es realmente un gran referente no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, de una asociación que además tiene una acción gremial creciente, que puede visibilizar realmente lo que hacen todas estas organizaciones y realmente es una plataforma para amplificar el impacto que tienen las fundaciones. ¿Cuáles son los retos que tú estás viendo que tiene el sector fundacional y la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares en Colombia en este contexto de país y en esta geopolítica regional tan compleja? A ver, José, dijiste algo que creo que es muy importante y es cómo desde la AFE nos hemos dado cuenta de cómo este sector se ha ido fortaleciendo, cómo es un sector que cada vez está más dispuesto a participar en los diálogos y en las conversaciones difíciles de país. Es un sector que por mucho tiempo decidió tener una voz mediana o si no nula y seguir solamente trabajando y desde hace un par de años ha visto la necesidad de comenzar a amplificar su voz, de comenzar no solamente a mostrar lo que hace, sino también a participar en discusiones que no siempre son fáciles, en discusiones que te llevan a pensar si lo que se está haciendo de la mejor manera o si lo podemos hacer de una manera distinta. Lo que tú decías es, Colombia, por más de cuando nos comparamos con otros países de América Latina, es un sector pequeño, o sea, son unas fundaciones que por el número de población, que si nos comparamos con Brasil o México, no somos tantos, pero lo que es impresionante es cómo desde otros países nos miran a nosotros por la seriedad del sector fundacional. Es un sector que siempre ha sido pionero, que siempre ha sido capaz de innovar, que siempre también tiene la capacidad de autorreflexionar y si las cosas no están saliendo de la manera como nos lo imaginamos, echarnos para atrás y aprender de los errores. Entonces, es un sector que me encanta que esté amplificando su voz porque tenemos mucho que mostrar y tenemos mucho que contar y debemos sentirnos orgullosos de lo que se ha logrado. Si a las fundaciones, tanto las empresariales como las familiares que hacen parte de la AFEM,
¿En dónde trabajan? ¿En qué temáticas? ¿En qué regiones? ¿De qué forma? Mira, José, las que están agremiadas en la AFE, que como tú bien lo decías, son la gran mayoría o las más grandes, tienen iniciativas en toda Colombia. O sea, ya en todos los departamentos tenemos al menos 2 o 3 iniciativas de estas fundaciones. Las temáticas. Educación sigue siendo el eje principal, pero en los últimos años hemos visto que los temas de generación de ingresos, donde está emprendimiento, empleabilidad, educación financiera, educación para el primer trabajo, es una de las categorías que más fuerza está cogiendo, y democracia y participación. Esas son las 2 categorías que en los últimos 2, 3 años comienza a crecer. O sea, hay más programas, están llegando a más partes del territorio, y lo que fue muy interesante, José, es que esto se dio principalmente después del estallido social del 2021. ¿Por qué? Porque la mayoría de fundaciones en Colombia son operadoras, y eso ha hecho que tengan un conocimiento muy cercano de las comunidades. Entonces, cuando el estallido social, tuvieron la capacidad y la pertinencia de comenzar a entender qué estaba pasando en los entornos, qué se necesitaba y cómo podía generar un cambio. Y ahí es donde nacen más programas en temas de generación de ingresos y de democracia y participación. Hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que tiene mucho valor dentro de la AFE, y es la profundidad del trabajo que hacen las fundaciones y el conocimiento real que tienen de las Mm. problemáticas tan diversas en todo Colombia. Pero muchas veces compartir ese conocimiento entre las fundaciones mismas y hacia otros sectores es un tema que no es fácil, y yo creo que la AFE ha tenido un avance importante en ese frente. Hoy en día, con la inteligencia artificial, tecnologías y demás, ¿cómo estás viendo tú esa amplificación del impacto y del conocimiento para aumentar realmente el potencial y el impacto que tienen las fundaciones de la AFE? Mira, José, has dicho una cosa muy importante, pero yo creo que estamos viendo un cambio. En el sector social, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, estamos acostumbrados a trabajar muy en silos. O sea, muy yo hago mi proyecto, yo trabajo en educación, entonces esto es lo que sé, y no trabajo con otros. Desde la AFE, en los últimos años hemos visto cómo está cambiando esto, cómo cada vez colaboramos más, cómo cada vez nos reunimos para compartir más, porque hemos entendido que los problemas sociales son tan grandes y tan complejos que solos no podemos, y que la suma de voluntades y la suma de todo lo que hacemos es lo que va a lograr la transformación. Entonces, tú has dicho ahorita, inteligencia artificial. O sea, ya tenemos como 3 elementos que hay que incluir: lo que te pueda dar la inteligencia artificial, el conocimiento que puedas coger de ahí, pero también la experiencia en el territorio, que eso no lo puede cambiar, y no lo puede reemplazar con temas de inteligencia artificial, porque las fundaciones, por la permanencia que tiene el territorio, logran establecer unos lazos de confianza y demás, entonces tienen más conocimiento eh, de las problemáticas, del sentimiento, de lo que hay que hacer, de las esperanzas de unas comunidades, y eso también suma en la medida en que hagas algo colaborativo. Entonces, el conocimiento que puedes tener ya con todas las herramientas de inteligencia artificial te puede dar como un panorama hacia adelante, cómo podemos aumentar y tener más impacto. En la experiencia que tienes en campo, y también la experiencia de las fundaciones de trabajo multiactor, o sea, de cómo les ha ido trabajando con el sector público, cómo han trabajado con otras organizaciones más pequeñas, con el sector privado. Yo creo que la suma de eso es lo que está haciendo que los proyectos cada vez sean mucho más fuertes y generen un impacto mayor. Ahí me haces pensar en algo que hemos conversado tú y yo en el pasado, pero que quiero profundizarlo, y es todo ese conocimiento, cómo nos ayuda a tener una voz de sector de mayor capacidad de incidencia, de mayor capacidad de influencia, porque muchas veces el discurso social o el discurso del impacto o el discurso ambiental está o desde lo público, y desde lo público muchas veces en una narrativa negativa, Ujú. y desde lo empresarial muchas veces en una narrativa más del negocio o de las prácticas de sostenibilidad o de ASG, pero el conocimiento profundo está en el sector fundacional. Fundacional. Entonces, ahí yo creo que hay un reto grande de comunicación para la incidencia, que lo veo, y cuéntame tú cómo lo complementas. Lo veo uno
en que la misma AFE tenga una voz dentro del sector más potente, pero en cómo ponemos en la voz de los protagonistas en los territorios realmente la comunicación de impacto, la Sí. comunicación para amplificar. ¿Qué estás haciendo en ese sentido y qué te imaginas hacia adelante? Mira, José, yo creo que lo primero que estamos haciendo, que creo que debe ser nuestro punto de partida, es comenzar a medir de una mejor manera. O sea, tenemos que tener datos para poder comunicar pues, con evidencia. Lo segundo es yendo a los territorios y acompañando a las fundaciones para entender un poco más desde la AFE qué es lo que pasa en campo y ayudarle a las fundaciones a comunicar mejor, a que tú lo dijiste, no tiene que ser el director ni el área de comunicaciones, tiene que ser los mismos pues participantes de una iniciativa, las mismas personas las que deben contar que las cosas buenas sí están pasando en Colombia. Entonces estamos sumando, estamos preparando a la gente, estamos yendo a territorio porque sí creemos que desde la AFE podemos liderar una conversación y podemos mostrar a otros sectores, tanto nacionales como internacionales, que en Colombia las cosas se hacen y se hacen de una manera muy seria. Ahí hay un elemento que amerita además un gran reconocimiento a ti y a la AFE y es, se habían hecho en Colombia diferentes eventos, Ujú. congresos, foros, pero el sector social y fundacional no tenía realmente un espacio de experiencias, de conversación, de impacto que reuniera a todos los líderes y participantes del sector, además sumando jugadores públicos e internacionales. Y desde hace 2 años estás haciendo ese evento que está transformando la forma como se hacen los eventos del sector fundacional en Colombia. Cuéntanos un poco de ese evento, cómo lo Sí, ves, hacia dónde va, cuándo y en dónde es el próximo. José, nos lanzamos con el apoyo de la Junta Directiva hace 2 años, como lo dijiste, a hacer un evento para que todos los actores, los diferentes actores del sector social tuvieran un espacio para compartir experiencias, para definir agendas, para discutir temas difíciles. Por eso le pusimos un evento de prosperidad compartida, porque nosotros creemos que la prosperidad compartida es la suma de lo que hacemos cada uno y los retos que podemos dar soluciones colectivas. Lo hemos hecho 2 años, hemos ido creciendo, a cada vez coge más importancia y esperamos que cada vez se sumen más la academia. No podemos dejar a un lado en todas estas discusiones sociales a la academia, sector público, ONGs de diferentes tamaños, empresa privada, familias empresarias, porque estoy segura que la conversación que estamos dando y que ustedes en este momento con este programa quieren liderar es cada uno tiene algo que contar y tenemos es que unir estas voces. Entonces queremos que el Foro de Prosperidad Compartida del 2026 sea un espacio donde la familia empresaria, el empresario, la academia, el sector fundacional, las ONGs, las mismas comunidades puedan participar porque los retos que tenemos como país hacia adelante son grandes y tenemos es que unir las voces. La AFE sin duda es una plataforma de amplificación del impacto y el Foro de Prosperidad Compartida pues es un momento, un espacio de conversación muy interesante. Felicitaciones, Chía, por ese gran avance. Era un espacio que había que llenar y creo que la AFE lo está llenando. Quiero darte las gracias por participar en este espacio de Amplifiquemos el Impacto. Tenemos un reto conjunto como sector de realmente visibilizar lo que hacemos las fundaciones, las asociaciones y sobre todo poner en la voz de los protagonistas en los Sí. territorios el impacto que estamos teniendo. Muchas gracias por estar José, hoy acá en este gracias, espacio, Chía. gracias por la invitación y por esta iniciativa y cuenta con nosotros para apoyarlos porque creo que esto es lo que se debe hacer. Gracias, Mil y Chía. mil gracias. Para seguir conversando sobre este tema, llega un segundo invitado con una nueva perspectiva. Sigue conectado con Amplifiquemos el Impacto. Daniel Uribe, mi gran amigo, hermano, hemos trabajado juntos toda la vida, una gran inspiración, un gran referente en el sector fundacional, en el sector social y también en el sector empresarial, director de la Fundación Corona, en donde hemos trabajado desde la Fundación Santo Domingo y la Fundación Corona en múltiples proyectos. Bienvenido a Amplifiquemos el Impacto, Dani. José, muchas gracias por la invitación. Como dice, ha sido muchos años de trabajar juntos,
de aprender, de ver visiones, de transformar el país. Entonces, la verdad, un gusto estar en este espacio y compartir con usted. Amplificar el impacto es realmente lograr grandes resultados, saber adaptarse al contexto, al entorno, a los momentos de país, a los grandes cambios globales. Y recientemente, después de un trabajo que sé ha sido muy riguroso, la Fundación Corona lanzó su nueva estrategia para los próximos años. Quisiera que nos contara un poquito de qué se trata esa estrategia, por qué el cambio y qué están viendo ustedes hoy en el sector fundacional y en el marco del país, en todo este trabajo que han hecho maravilloso durante años. Súper. Sí, yo creo que la fundación, algo que usted dice, y los 62 años de historia, la familia Chavarría ha logrado a lo largo del tiempo leer muy bien el contexto y entender qué necesidades tiene el país y buscar ese principio que ha tenido a lo largo de su trayectoria, es crear bienes públicos. Cuando uno ve, un poco volviendo a la historia, la fundación comienza temas de educación, luego entiende temas de desarrollo empresarial en los 80s, cuando no se hablaba del tema. Luego habló de salud, ayudó a crear la Ley 100, ayudó a transformar diferentes necesidades con la mirada siempre de fortalecer capacidades en otros. Y ya, digamos, luego la Constitución del 91 se enfoca en gestión local comunitaria. Y en los últimos 10 años, la Fundación venía trabajando hacia la movilidad social. Creo que Colombia venía demostrando un avance de movilidad social hacia el 2013, desde 2002 hacia el 2018. Colombia fue avanzando en su clase media, en crecimiento, de desarrollo social. Luego se ha estancado un poco y por diferentes razones y contextos que hemos vivido, tanto a nivel local como global. Y en este momento, en el 2023, empezamos a reflexionar, bueno, llevamos trabajando temas de educación para el empleo y participación ciudadana, pero ¿cuál es el contexto hoy del país? Y parte de las reflexiones que veíamos es un tema, y es que ese bono demográfico, que es la población económicamente activa, está disminuyendo. Realmente nos quedan pocas generaciones de jóvenes como principal activo de desarrollo económico y social del país. Y entonces, viendo desde las bases que veníamos en participación ciudadana y educación para el empleo, que trabajamos con todo tipo de poblaciones, creemos que era un momento de hacer una apuesta en los próximos 10 años hacia la juventud colombiana, manteniendo principios como el enfoque sistémico, crear bienes públicos, innovación catalítica, abriendo trocha, que es algo que siempre se ha querido trabajar desde la fundación, con dos principios nuevos, uno más de corresponsabilidad y uno más de aprendizaje continuo, que ya le cuento un poco porque creo que estos son algunos principios que creo que el sector filantrópico está trabajando. Entonces, la juventud, y cuando hablamos de los jóvenes, la pregunta que nos hacíamos es, claro, en Colombia hay 12 millones de jóvenes, hay realmente una población importante, en los próximos 10 años va a llegar casi a 8. Sí va en bajada por la tasa de natalidad, pero cómo trabajar, y creemos que trabajar hacia un sistema de oportunidades, algo que veíamos pues recientemente en varias conversaciones, en el foro de la AFE, en la investigación que Rockefeller hizo recientemente, y este enfoque desde sistemas que lo venimos trabajando tanto ustedes desde Santo Domingo como desde Corona nosotros, sí nos permite entender que tenemos que trabajar un sistema, quiénes son los roles y los actores. Entonces, lo primero que queremos trabajar es que ojalá haya sistema de oportunidades para los jóvenes, que sea efectivo, que sea pertinente, que realmente responda a las necesidades de la juventud, y para eso gran parte de la estrategia lo que promueve es que busquemos a que el sistema, los actores, las fundaciones, el sector privado, el sector educativo, todo trabaje de una forma más colaborativa, una forma más eficaz, una forma más adaptativa, entendiendo los cambios y teniendo la juventud y su participación en el centro de la conversación, que es algo que hemos visto. Entonces es una estrategia que se cimienta sobre lo que veníamos trabajando, pero nos focaliza más hacia los próximos 10 años. Creemos que es una oportunidad única que no se va a repetir para el desarrollo del país. O sea, 10 años para aprovechar realmente el bono demográfico, poner a estos jóvenes realmente en una senda de productividad, de oportunidades. Y ahí con esta pregunta que sale todo el tiempo y que veo que lo que está resaltando es que sigue siendo vigente la filantropía. Creo que hay una pregunta de cuál es el rol de las fundaciones, de cuál es el rol de la inversión social. Y yo creo que las fundaciones y realmente los capitales filantrópicos tienen la capacidad de asumir más riesgo que las empresas, de innovar en ciertas cosas que las empresas dentro de sus negocios no pueden hacer, y adicionalmente tiene mucha más flexibilidad que los capitales del sector público. Sin embargo, y entendiendo que estamos de acuerdo con ese postulado, lo que uno ve hoy en día es que desde el sector fundacional y desde el sector filantrópico
no existe un liderazgo muy visible, no existe un liderazgo muy fuerte, no existen unos líderes que realmente estén jalonando, visibilizando y amplificando el impacto. Yo en lo personal creo que tenemos que impulsar y movilizar a que cada vez más emprendedores, inversionistas, organizaciones sociales, fundaciones y sus representantes tengan una voz más activa. No solamente para proponer, sino adicionalmente para poner en voz de los protagonistas de los proyectos en los territorios y poder contar el cuento, Claro. que todos estos temas que hacemos no terminen simplemente contados en unos informes, sino que terminemos por contarlos de una forma mucho más visible. De eso se trata un poco la propuesta de amplificar el impacto. ¿Ustedes cómo están viendo la amplificación del mensaje a través de la comunicación en esa estrategia de 10 años que están proponiendo? No, lo comparto y yo creo que ahí hay como dos temas, ¿no? Yo creo que la filantropía en general, la inversión social venía un poco más de ser de un perfil bajo, de no mostrar todo lo que se hace, de no comunicarlo y eso ha salido bastante en los diagnósticos. Pero lo segundo que yo creo que está cambiando rápidamente es que la comunicación está transformándose por lo digital, por la forma en que funcionan los algoritmos, en que la gente se informa, en que la gente toma decisiones. Y es un tema que hemos estudiado no solamente dentro de nuestro sector, sino para la democracia, para la participación, para todo. Y el tema de decisión cada vez es diferente como las personas se informan. Desde la fundación nosotros estamos haciendo dos apuestas importantes en esa transición. A nosotros nos acompañó en la estrategia Rockefeller Philanthropy Advisors para poder hacer parte, refrescar, y gran parte de la discusión era el rol. La Fundación Corona históricamente tenía un rol más de diseñar, ¿no? Abramos trocha, creemos soluciones, busquemos temas, y en otro crear capacidades de actores, crear capacidades en el campo. Pero vemos, al igual que lo hemos conversado, un gran rol en algo que se llama directores de campaña. El director de campaña tiene que tener una fortaleza muy importante en el ecosistema y es entender bien las problemáticas. Eso en los En arquetipos los que arquetipos que propone, propone Rockefeller, sí, sí, yo que creo son, que sí, realmente son muy buenos y es recomendable estudiarlos. Son son como nueve, hay nueve a alrededor de 10 nueve arquetipos. arquetipos bien interesantes. Entonces, ustedes proponen o están asumiendo de alguna forma el de líder de campaña. Encontramos que la Fundación Corona tendría la capacidad, dentro de esta estrategia de oportunidades de jóvenes y por la capacidad que tenemos de estos 62 años de aprendizajes, fortalecernos más como director de campaña y constructor de campo y en algunos casos buscar diseño. Pero eso dicho en palabras de los arquetipos, nosotros lo llamamos más como comprensión del sistema, cambios de narrativas y de comportamientos, movilizar agendas, promover incidencia. Y dentro de la estrategia hemos definido algunos nombres un poco más adaptados a nosotros, pero a la línea del punto de cómo comunicamos, influenciamos más. Yo creo que un reto muy grande que tiene el sector, además de comunicar, es entender los comportamientos. Porque en Colombia hay muchas barreras que están partiendo de que los comportamientos no cambian, no solo porque no hay muchas acciones que se hacen bien, pero no entendemos qué está impidiendo que el sector productivo emplee más población vulnerable, que está impidiendo que los jóvenes se quieran quedar más en Colombia, que está impidiendo que la gente quiera participar y votar. ¿Cuáles son los comportamientos que están llevando a que se viva así, se entienda así? Y es un tema como estamos configurados los seres humanos, y ese estudio de entender los comportamientos tenemos que entender bien los procesos y las problemáticas. Y creemos que al entender mejor estos comportamientos podremos amplificar mucho más con cambio de narrativas y comunicación para ver qué es lo que está moviendo los incentivos que hemos trabajado también en Pago por Resultados junto con ustedes, que cambia incentivos, que cambia comportamientos y que va a llevar realmente a una transformación. Entonces sí creemos que es de comunicación, sí creemos que hay que amplificar los liderazgos que existen en el sector, pero tenemos que entender que no solo es desde los liderazgos del sector, sino desde entender los comportamientos que puede tener la misma ciudadanía, los mismos territorios, que tenemos que entender cada vez mejor para irlos transformando con ellos, en cierta forma, para nuevos imaginarios posibles para el país. Eso es como más de doble vía y eso me abre una pregunta en la que pienso muy frecuentemente y no tengo una respuesta y yo creo que le corresponde un poquito más a la Fundación Corona y a usted, pero es, la fundación ha sido muy estratégica, además pienso que propone algo y es capaz de amplificarlo, de replicarlo, de escalarlo, de promover que otros lo adopten. Y eso ha sido el gran crecimiento que ha tenido los Cómo Vamos. Y los Cómo Vamos han sido una herramienta de veeduría, comunicación, de presentación de información basada en evidencia, con datos claros, con encuestas,
que han sido un contrapeso interesante y además no solamente un contrapeso, sino un complemento en la gestión pública y en la visión y desarrollo de ciudades. Pero en esto que usted menciona de las redes sociales, una comunicación distinta, los comportamientos, donde las encuestas empiezan a parecer un poquito herramientas menos sólidas de lo que ocurrían en el pasado, o al menos la forma tradicional de hacerlas. Tenemos unos cómo vamos hoy, desde la Fundación Santo Domingo hemos apoyado mucho esa estrategia, sobre todo en los cómo vamos en el Caribe colombiano y en parques cómo vamos en el sector ambiental, pensando en parques nacionales naturales y en las áreas protegidas. Y me hago esa pregunta, ¿cuál va a ser el futuro y cómo se imagina esa evolución de los cómo vamos en el tiempo? Yo creo que los cómo vamos han venido pasando de ser como un observatorio de datos cuando no había data, a crear esa voz de incidencia, a cada vez más entender qué está pasando en la ciudad y cómo leer mejor esas sensaciones y esos datos duros para llevar a cambio realmente de política pública y transformación. Recientemente se actualizó el modelo de entender uno cómo evalúa la calidad de vida. Hoy en día ONU Habitat está definiendo qué indicadores hay. Nosotros veníamos midiéndolos como llevan 27 años y sigamos utilizando el marco de anillos de calidad de vida del Banco Mundial del 98. Y hace 1 o 2 años lo fuimos como transformando. Pero yo creo que la forma en que hay que medir tiene que ser mucho más complementaria. Yo creo que las encuestas, como bien dice usted, hemos hecho encuestas de percepción que se hacen todos los años y que dan como un gran termómetro comparable de todas las ciudades y la evolución, pues tenemos que tener datos en tiempo real. En Buenaventura, por ejemplo, teníamos algo que se llamaba Marea Digital, que complementaba como vamos, que era Community Driven Data, eran datos de la ciudadanía de qué estaba pasando y cómo esos datos ayudan a tomar mejores decisiones de otros tipos de dolores. Cuando uno hace social listening, el reto ahí es un poco más, voy a decir, académico, porque muchas veces cuando uno hace escuchas sociales de lo que está pasando en redes sociales, depende mucho del contexto, depende mucho del momento, y normalmente uno escucha lo que están diciendo, pero uno no está preguntándole algo particular a la sociedad. Hicimos durante la pandemia un sondeo digital que fue bien interesante utilizar nuevas herramientas digitales para medir varias veces a lo largo del año percepciones y opiniones estadísticamente buenas, pero no representativas. Entonces, yo siento que lo que ha pasado con los cómo vamos a seguir pasando es usar nuevas herramientas para que tanto la percepción ciudadana y los datos duros se complementen mejor. Y segundo es focalizar agendas de dolor local. Entonces, que lo que le importa a Barranquilla o lo que le importa a Bogotá o lo que le está importando ahorita a Medellín es muy local, y yo creo que los actores locales que hacen parte del cómo vamos son los que tienen que priorizar qué agendas monitorear y ahí sí encontrar qué herramientas son las correctas para hacer más incidencia, para tener mejor data, para acompañar la toma de decisiones y tener esa gobernanza multiactor que yo creo que es lo más valioso del cómo vamos, tener sociedad civil, sector privado, academia y medios de comunicación juntos buscando una gobernanza de ciudad. Me parece súper interesante el poder entender, uno, desde lo local, cuáles son las prioridades. Dos, utilizar diferentes herramientas en lo digital y en lo académico y metodológico. Y creo que eso abre una ruta súper interesante para evolucionar ese modelo, cómo vamos. Yo siento que tenemos una gran responsabilidad desde las organizaciones en las que estamos, desde entidades como Impacto Colombia, desde la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares, desde Latimpacto y desde otras entidades en las que estamos, de elevar la capacidad del sector, de tener un mayor liderazgo, una mayor capacidad de influir, de estar en la agenda, priorizar en la toma de decisiones. Uno ve hoy en día un sector empresarial un poco atacado, pero es un sector empresarial organizado, agremiado, con diferentes voces, fuerte en la conversación y visible. Veo un sector público en todas sus expresiones, desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales y las diferentes ramas del poder público, muy caracterizado. Pero cuando uno habla del sector social y de la sociedad civil, de este tercer sector que llaman, uno ve una cosa un poco diluida, que a veces tiene posiciones de ciertos líderes un poco individuales, pero yo creo que hay una oportunidad de fortalecer ese sector y de trabajar para que tenga una voz mucho más contundente, para que el discurso social del país no esté capturado en unas voces específicas, coyunturales de lo público, sino realmente el sector social tenga la voz social.
Y si uno compara el sector social en Colombia con otros países como Perú o Ecuador, pues probablemente estamos más evolucionados en comparación de pronto con Brasil o México. Tenemos un sector social institucionalmente sólido o avanzando Y a sofisticado. consolidarse. Pero me pregunto mucho qué hay que hacer. Hablemos de un par de ideas de qué deberíamos hacer en conjunto. Yo creo que uno puede verlo como en dos o varias tácticas. Una táctica que creo que tenemos la responsabilidad y la capacidad de hacer es fortalecer la voz como conjunto. Yo creo que la AFE como gremio que nos recoge, Impacto, hoy acá en Impacto Colombia, esas voces que unen ya a muchos actores tiene que ser más fuerte, tiene que lograr mayor incidencia, tiene que lograr poner agendas de país y de visión o de territorios. Yo creo que eso es muy importante. Pero el segundo, que creo que es el que más hemos trabajado en los últimos años y creo que ha sido muy valioso, es cambiar las dinámicas de poder, a entender que los liderazgos están distribuidos también en el terreno de una forma muy interesante. Yo creo, digamos, para mí ha sido muy valioso entender con jóvenes en los últimos 2, 3 años que aunque yo pude haber hecho una influencia interesante con un plan de desarrollo de una alcaldía como Bogotá, ver cómo los líderes juveniles con los que hemos trabajado, hemos reconocido y fortalecido, tienen esa capacidad de incidencia y tienen un mayor poder en una voz de conversación con lo público, con el sector privado, con otros. Al final estamos fortaleciendo toda la infraestructura social. Yo creo que Colombia siempre ha tenido un temor de liderazgo por temas de seguridad, por temas de visibilidad, pero yo sí creo que cada vez más ese liderazgo no individual, sino colectivo, pero de diferentes niveles, es un camino que puede llevar a que el movimiento se sienta en todos los niveles, porque probablemente los escenarios en los cuales compartimos nosotros o comparten líderes de Suba o de Barranquilla, de Suroriente, dependiendo de cada uno de los barrios, tiene que tener un rol. Y yo creo que la responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos nosotros es reconocer los liderazgos existentes, fortalecerlos y en conjunto encontrar agendas comunes. Me encantó, digamos, en Jumbo, venimos trabajando con Catalina Smurfit ya hace 6 años, pero hoy en día hay una agenda local que la lideran los actores locales que trabajan jóvenes, con empresarios, con fundaciones, con organizaciones de base, en agendas colectivas, como está pasando ustedes en Barú o como está pasando en otros territorios. Y yo creo que ahí el valor del liderazgo es entender cómo uno visibiliza esas historias de transformación, le sube las capacidades para ir generando realmente una transformación que es un tejido mucho más sostenible en el largo plazo para el país. A mí me gustó una propuesta y la voy a resaltar que me hizo Catalina Escobar, y más que una propuesta es como un marco de pensamiento en donde ella dijo: yo voy a dirigir una organización con capacidad de crecimiento y voy a fortalecerla como empresa social, pero además voy a tomar la decisión de liderar para el sector, de ser una voz visible más allá de mi entidad, de poner sobre la mesa los problemas y tener una voz más fuerte. Probablemente desde organizaciones más independientes es más fácil tener una voz, pero yo creo que estamos en un momento en donde se necesita promover la decisión de liderar, Mm. esa decisión de comunicar, liderar y plantear posiciones que fortalezcan al sector. Esa sería en parte mi invitación desde una voz colectiva. Dani, quisiera preguntarle a usted qué lo inspira, quién ha sido su referente, qué lo moviliza. A mí es una buena pregunta y le he echado cabeza últimamente. A mí siempre me ha motivado desde pequeño el tema como de crear cosas, la innovación. O sea, yo creo que la principal motivación de estar en una fundación y la fortuna, el privilegio que tengo de estar al líder de Corona y es lo que ha pasado a lo largo de mi vida es poder crear innovaciones, aportar apuestas, a buscar transformaciones en las cuales uno pueda tomar riesgos de innovación. Cuando trabajaba en emprendimiento en Endeavor me movía, cuando trabajaba en la fundación me ha movido, cuando hacemos temas de innovación financiera me mueve, cuando uno piensa cambiar el sistema me mueve, porque al final es como un poco una mirada soñadora de inventar cosas, de inventar soluciones, y eso es lo que me motiva, pero me motiva más hacerlo desde el lado humano y me motiva entendiendo, digamos, que pues eso se hace a través de personas, de redes, de relaciones, de confianza, y que es eso lo que creo que el sector me mueve a estar, la gente con la que compartimos, de los que aprendemos y con digamos, el nivel, digamos, de energía que compartimos es lo que a mí más me motiva.
No quiero dejar de mencionar un referente, una gran mentora que Ángela, tuvimos los sí. dos, que fue Ángela Escayón. Ángela Escayón, para mí desde Conexión Colombia en su momento, en conjunto desde la Fundación Corona, Ángela siempre nos inspiró y creo que siempre nos ha guiado una gran líder del sector fundacional, que además trabajó en lo público, pero un gran referente del sector fundacional a la cual todos quisimos mucho y que para nosotros fue muy especial. Total, no, Ángela fue una mentora que realmente tenía esa esperanza y esa luz de haber aprendido desde las calles cuando acompañaba a su papá en temas políticos, hasta haber movido la política desde adentro, haber movido el sector social y hasta haber traído en Velayo a que vinieran acá personas globales a pensar en Going, porque en Colombia. Entonces yo creo que siempre tuve esa mirada ambiciosa, pero a la vez humilde en su frase dar y recibir son actos iguales y una cantidad de acciones que creo que nos dejó una huella en todos nosotros. Dani, yo creo que la Fundación Corona y con su liderazgo son un clarísimo ejemplo de amplificar el impacto. Yo lo invito a que sigamos trabajando juntos y amplificando el impacto de nuestro sector, invitando a el resto de referentes, de entidades, de instituciones, sector público, privado, a trabajar por agendas comunes que nos permitan realmente amplificar el impacto. Como siempre, un gusto, un honor y un privilegio poder conversar sobre todos estos temas y hoy aquí en el podcast de la Fundación Santo Domingo. El privilegio es mío, José, la verdad siempre. Desde pequeño hemos compartido y la verdad es una gran fortuna poder trabajar juntos, hacer impacto, soñar el país, asumir riesgos. Y sí creo que el sector está trabajando y felicito a la Fundación Santo Domingo por invitar a veces a poner una voz más fuerte, a movilizar a más actores, a seguir transformándonos y lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo. Gracias, Dani.